Buenos días, mi nombre es Inmaculada Asensio, aunque en la profesión se me conoce como Inmaculada Sol, que da nombre a mi blog. Esta videoconferencia se enmarca en la celebración de la segunda jornada intercolegial de trabajo social sanitario celebrada en la Universidad de Deusto, Bilbao. Quiero dar las gracias a la organización, en este caso al Consejo General de Trabajo Social, por invitarme a participar en esta mesa redonda con una ponencia titulada Transformando en aprendizaje una experiencia de desvalorización profesional, un estudio de caso en el ámbito de las adicciones en Andalucía. En el año 2020 yo me encontraba trabajando en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, donde he estado 16 años de mi carrera profesional. Se me ofreció la oportunidad de realizar un cambio de trabajo. Acepté un contrato como funcionaria sustituta interina para incorporarme en un servicio provincial de drogodependencias y adicciones, situado en Andalucía. El primer día que me incorporé a este centro de trabajo, encontré un centro amplio con 3 despachos y uno muy chiquitito, una especie de almacenillo, como lo llamaba yo, que era mi lugar de trabajo. Un lugar pequeño, completamente repleto de enseres, desordenado, no reunía condiciones de habitabilidad. Lo que yo no sabía en aquel momento es que, observando esta experiencia como una metáfora con el paso del tiempo, era un vaticinio este primer día de todo lo que me iba a encontrar después. Vengo a presentar esta vivencia de un año, la cual he sistematizado con la ayuda de un grupo de profesionales del trabajo social. Esta sistematización fue llevada a un artículo científico publicado en junio del año pasado, 2023, en la revista del Consejo General de Trabajo Social, y concluye cuáles son las 4 pruebas indiciarias de la desvalorización de una profesión, en este caso el trabajo social, en el ámbito de las adicciones, que es perfectamente extrapolable a cualquier otro ámbito de intervención profesional. Cualquier persona puede chequear si está siendo desvalorizada, tomando en consideración cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es que el trabajo social ocupa el espacio marginal del centro de trabajo, comparativamente en peores condiciones de habitabilidad que el resto del equipo biopsicosocial. Y esto fue una realidad desde el primer día. Este centro de trabajo, que era espacioso, contaba con 3 consultas. Una de ellas era para el personal médico del centro y las otras 2 para el personal psicológico del centro. El cuarto habitáculo, diminuto, sin ventana, sin ventilación en ese momento, era un despacho que nos reunía, como decía al inicio de mi intervención, nos reunía condiciones de habitabilidad. Estaba repleto de mesas, de sillas en desuso. Ese primer día ya me tuve que poner a ordenar y a limpiar ese habitáculo. Porque siguiendo a José Luis Rodríguez, hace décadas enunció que la lógica de la distribución de los espacios de trabajo responde a 2 criterios. Un criterio funcional, relacionado con las competencias, con las funciones a desarrollar por los profesionales, y un criterio de rango. A mayor rango dentro de la organización, mayor espacio, mejor mobiliario y mejor distribución. Entonces, lógicamente, esto ya es una prueba de desvalorización importante. El espacio físico es importantísimo para ejercer el trabajo, para ejercer una profesión como la nuestra, y más en el espacio sanitario, sociosanitario, donde trabajamos con lo más íntimo de la vida de las personas. La segunda prueba indiciaria es que en la figura del trabajo social se delegan todo tipo de funciones administrativas, auxiliares, no cualificadas incluso, por parte del resto del equipo. Verán, en este centro de trabajo existía la figura del auxiliar de clínica, que era el encargado de realizar la primera acogida a los pacientes que llegaban al centro, tomarles la temperatura, darles la información básica y pertinente sobre los tiempos de espera y demás.
de realizar todos los controles toxicológicos o apoyar en su realización, contestar emails, enviar emails. Pues en su ausencia, en la ausencia de esta figura profesional, era la trabajadora social la que asumía de alguna manera esas funciones, simplemente porque eso lo tenía que hacer otra persona, no lo podía hacer ese profesional que estaba involucrado directamente con esa intervención, aunque fuese su paciente, lo tenía que hacer yo. Entonces esto es una prueba clara de que si como profesional del trabajo social, del profesional que forma parte de un equipo técnico, tenía que renunciar a mi propia agenda, llamar a mis pacientes, porque yo hacía las acogidas al centro, la entrevista motivacional de acogida, tenía que llamar a pacientes citados con semanas de antelación para decirles el miércoles que viene tengo que cancelar la cita para este día porque tenía que hacerme cargo de afrontar esas labores que no iba a hacer ninguno del resto de profesionales del equipo. En un esfuerzo de integración fui aceptando al principio algunas de estas labores auxiliares y de apoyo, hasta que llegó un momento que lógicamente tuve que decir, no, esto no forma parte de mis competencias, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y ahí surgieron los primeros problemas con el resto del equipo. La tercera prueba indiciaria es que el rol del trabajo social no tiene un papel definido, un espacio propio al frente de la intervención profesional en el tratamiento de las adicciones, al menos en esta experiencia que yo viví. La profesional del trabajo social de lo que se encarga fundamentalmente es de realizar las entrevistas motivacionales de acogida y realizar el triaje, es decir, separar, clasificar y derivar al profesional competente para realizar el tratamiento clínico. Siempre se me recordó por parte del equipo en las reuniones de trabajo que la centralidad del tratamiento era psicológica y en todo caso médica. Incluso se me recordó en alguna ocasión cuando yo disentía con alguna forma de intervención o con alguna acción concreta que llevar a cabo con algún paciente, a lo mejor en alguna situación de violencia o de maltrato o personas sin hogar con las que interveníamos. Cuando yo aportaba mi visión social, enseguida se me recordaba que yo era solo la trabajadora social del centro y que las personas competentes en la intervención profesional eran ella, y siempre se ha hecho así. Era una palabra que escuché muchísimas veces, y otra palabra o otra serie de palabras que también escuché en alguna ocasión fue: tú dedícate a tus paguicas, porque tú eres la trabajadora social del centro. Y es que hasta ahora se ve que había sido así. La persona que había ejercido ese rol de trabajo social se supeditaba a aquellas derivaciones puntuales pues para conseguir, ¿qué te digo yo?, un calentador de agua caliente, algún tipo de ayuda puntual en coordinación con los servicios sociales comunitarios, pero cuando esta persona tomaba, en este caso yo, la iniciativa para apoyar en algún tipo de reagrupación familiar, conseguir, por ejemplo, el acceso de una persona sin hogar al centro municipal de acogida, siempre se me recordaba: estos no son los servicios sociales, no te equivoques. El equipo era el que marcaba a la profesional del trabajo social lo que tenía que hacer en cada caso. Es decir, no había un diagnóstico previo, sino que el diagnóstico ya venía dado y simplemente para acometer una acción concreta, con lo cual mi espacio de intervención estaba totalmente acotado. No tenía absolutamente ninguna autonomía y me sentía muy lesionada, porque las reuniones de equipo se convertían, sin quererlo, en batallas campales, en cierto modo, para intentar conquistar algo de espacio, porque me di cuenta, una persona formada, una persona competente, se da cuenta de que todos son barreras para intervenir y que no está siendo tratada con dignidad por el resto del equipo, en general, por el resto del equipo. La cuarta prueba indiciaria en esta experiencia es que se produjo un inadecuado uso del poder, un abuso que culminó en una situación de opresión hacia la figura de la trabajadora social. En el momento que en esas reuniones de equipo empiezo a percibir que todos son límites, en el momento que yo, como competente en ciertas materias como la violencia de género, el maltrato hacia la infancia, el sinhogarismo, etc., problemas familiares diversos, atención a personas con discapacidad, con patología dual, quiero
tener un papel mucho más protagonista y alzarme como interlocutora de sus necesidades y establecer en esos planes de actuación mi punto de vista, me di cuenta de que no era posible. Recibía expresiones de autoridad cargadas de, de prohibiciones. La persona que ostentaba la posición de coordinación asistencial de este centro, en este caso era el médico, levantaba la voz enérgicamente. Me di cuenta de que iba a ser una lucha verdaderamente encarnizada para mantenerme ahí, para intentar cambiar. Primero intenté hacerme comprender, intenté hacer comprender que mi visión profesional respondía a la formación que yo había recibido, no solo la formación de grado en trabajo social, sino toda la formación complementaria que yo he realizado con posterioridad. Daba igual, no importaba. Este equipo respondía a lo que siempre se había hecho así. Y siempre aterrizábamos en frases y lugares comunes como la centralidad del tratamiento es psicológica y en todo caso médica. Y tú estás aquí para apoyarnos al resto. De manera que la situación se tornó verdaderamente imposible y finalmente decidí no continuar en ese centro de trabajo. Lo que no te mata te hace más fuerte, dice el refrán. Y ciertamente yo no soy la misma hoy día que en el año 2020, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Y ahora sí, me gustaría extraer cuáles han sido las lecciones aprendidas de toda esta vivencia. La primera de ellas es que una sola profesional no puede luchar contra todo un sistema cultural y de valores. El aislamiento lleva al agotamiento. En este caso yo estaba sola porque era la única trabajadora social, pero es que en el espacio sanitario y sociosanitario, al frente de profesionales abundantes de todo tipo, siempre se encuentra una ratio de trabajo social muy pequeñita en comparación con el resto, con lo cual siempre las profesionales del trabajo social realizan su trabajo en una situación de mayor soledad respecto a sus congéneres, a sus iguales. De hecho, hay personas y trabajadoras sociales que no encuentran ninguna otra trabajadora social en su área de trabajo. Yo sola no podría, ninguna de vosotras podría luchar sola contra toda una organización, contra todo un sistema. Hay que unirse. Tenemos que unirnos bajo el lema, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y es que tenemos que aprender de otros campos que hemos ido conquistando, como por ejemplo gracias al feminismo. Tenemos que unirnos y los colegios oficiales, los colegios profesionales tienen que constituirse como auténticos centros de referencia para acoger demandas de ayuda de este tipo, para realizar un verdadero acompañamiento y no solo para realizar acciones judiciales o para derivar a un abogado o una abogada con la que se esté en colaboración, sino para apoyar a la persona, para ayudarla a clarificar. Estoy viviendo una situación de opresión, esto me está pasando. Porque muchas veces no lo tienes claro, porque las emociones entran a jugar también su partida. Otra lección aprendida muy importante es que es necesario deconstruir la visión reduccionista de la profesión de trabajo social en el ámbito sanitario y sociosanitario, dentro de los equipos. Y tenemos que retomar este movimiento para reivindicar el reconocimiento del trabajo social sanitario como especialidad de nuestra profesión. Y lo recuerdo, ya que el día 3 de octubre es el Día Internacional del Trabajo Social Sanitario. La especialidad del trabajo social sanitario es un hijo ilegítimo de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Existe, todas lo sabemos, pero no está reconocido. Vive oprimido dentro del sistema. ¿Y por qué vive oprimido? Pues porque, por ejemplo, se nos excluyen acciones formativas específicas y de interés para el desarrollo profesional. Me ha pasado recientemente, me han excluido de un curso de patología dual. Adicciones
y problemas de salud mental. ¿Y cuál ha sido la causa de exclusión de la Escuela Andaluza de Salud Pública? No es profesional sanitario y no está dentro de los criterios prioritarios de adjudicación de esta acción formativa. Pero pasa lo mismo con los cursos de violencia de género, detección de maltrato infantil. Es absolutamente incomprensible e inverosímil, pero esto está sucediendo. Porque somos un hijo ilegítimo. Y hay muchos otros hijos legítimos que forman parte del sistema sanitario, que acceden a los cursos de formación, que hacen carrera profesional, que el perfil del trabajo social no puede hacer carrera profesional en el sistema sanitario, porque no puede manejarse con sus reglas. Está excluido. Y además tampoco puede realizar determinadas especializaciones dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito de la salud. Salud mental, pacientes crónicos priorizados, etc., etc., etc. De manera que vivimos en situación de exclusión. Somos vulnerables dentro del sistema sanitario, pero ejercemos en él y somos absolutamente necesarios dentro de ese sistema sanitario. Pero no se nos reconoce. De manera que tenemos más que nunca que unirnos, retomar ese movimiento para impulsar el reconocimiento del trabajo social sanitario. Muchísimas gracias